Hola, hola y te doy la bienvenida nuevamente a mi alemán. Para mí es un gusto otra vez estar con ustedes hoy aquí reunidos en este espacio que tenemos para hablar sobre el aprendizaje de esta maravillosa lengua alemán. Y hoy vamos a tener la clase final del bootcamp. Este bootcamp en el que hemos aprendido muchísimas cosas, así que hemos tenido por lo menos 5 clases en vivo en las que hemos aprendido varias cosas y estoy hablando desde que comenzamos con vocabulario y la vía que debes seguir para comenzar esto del aprendizaje del alemán y poco a poco, progresivamente, hemos ido aprendiendo otras cosas. Les he mostrado la planificación, sobre todo una faceta importante del aprendizaje, que cómo debemos planificar nuestro aprendizaje para alcanzar el éxito. Sí que hemos hablado varias cosas y hoy vamos a hablar sobre 5 puntos más que son fundamentales, que tenemos que tener en cuenta esos 5 puntos. Y ahora sí es verdad que aplicando todo lo que hemos aprendido en el bootcamp, no hay pérdida, no hay manera de no alcanzar nuestra meta, no hay manera de no ir a por ese sueño y alcanzarlo. Entonces, bueno, antes que nada, obviamente quería darle las gracias por estar aquí. Y para los que no me conocen aún, yo soy Andregué y soy creadora del canal de YouTube Mi Alemán. Y bueno, estoy aquí para hablar un poco de mi experiencia en Alemania, viviendo en Alemania, y también sobre tips sobre aprendizaje de esta maravillosa lengua alemán. Sí que a veces y sobre todo al principio nos parece que es un poco complicado el hablar alemán y el comenzar a hablar alemán y el por dónde empiezo, pero poco a poco le vamos a ir agarrando como el truco y vamos adquiriendo como más conocimiento y más técnicas para alcanzar nuestro objetivo final, que es poder entender a las personas que nos hablan y nosotros hacernos entender también, poder mantener una conversación sin mucho color, ¿no? Sin mucho detalle, sino poderlo hacer fluido, así tal cual como hablamos en español. Si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo por aquí, que como hoy solo estamos por Instagram, entonces puedo ir leyendo todas las preguntas mientras voy hablando. Vamos a comenzar hoy a hablar sobre 5 pasos para continuar con nuestro aprendizaje. 5 pasos aparte de lo que ya hemos visto toda la semana, que hemos aprendido muchísimas cosas. Incluso ayer les pasé un video de vocabulario en donde tenía muchísimas palabras y uno de los pasos que vamos a ver hoy es ese. Pero vamos a comenzar por lo primero y lo primero es lo primero, como dicen por ahí. Vamos a comenzar por lo primero y el primer paso es tener claro cuál es tu porqué. Sí que yo siempre comienzo por aquí, así que si este no es el primer live que ves conmigo, entonces sabes que muchas veces hablo sobre saber cuál es tu porqué, porque es fundamental. Si no tienes claro cuál es tu porqué, entonces es muy poco probable que lo alcances, porque no sabes hacia dónde vas. Entonces vas como barco a la deriva, y cuando un barco va a la deriva no sabes si un viento le favorece o no le favorece, sino que simplemente va. Entonces, tener claro cuál es tu por qué estás aquí, por qué quieres aprender alemán. Una vez que lo tengas claro, y estoy hablando de que el porqué de cada persona es diferente, y tu mismo por qué puede ir variando según el tiempo y según tus circunstancias. Cuando yo comencé hace un par de años atrás a aprender alemán, mi porqué era porque el primer porqué que tuve era que yo quería aprender alemán para tener una segunda lengua. Luego fue cambiando, fue modificándose, fue evolucionando el porqué, y luego pasó a quiero aprender alemán porque necesito presentar un Prüfung. Después pasó otro porqué, y eso fue en cuestión de semanas. No te estoy hablando de años, te estoy hablando de que el porqué fue evolucionando en semanas. Después que presenté el Prüfung y lo aprobé, entonces ahora la siguiente meta, el siguiente porqué era que quería solicitar una visa.
Y así poco a poco ha ido evolucionando mi porqué. Entonces te insto a eso, a sentarte con papel y lápiz si aún no lo has hecho y define cuál es tu porqué. ¿Por qué quieres aprender alemán? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué quieres hacerlo? Y puede ser las cosas que a ti te motiven. En la membresía el otro día estaba hablando con una de las alumnas de la membresía y me decía, pues André, yo no quiero solicitar una visa, yo no quiero hacer un Prüfung, yo quiero aprender alemán porque quiero. Y eso es un porqué genial si es lo que a ti te apasiona, si es lo que a ti te llena. Si tú solo quieres aprender alemán porque quieres dominar otra lengua, está súper genial. Pero lo que debes hacer es tenerlo claro. Eso es lo que queremos con esta pregunta. Tener claro por qué quieres aprender alemán. Porque cuando lleguen esos días en que no comprendemos gramática, en que nos hablan y uno no entiendo. No, el cerebro te colapsa, no entiendes nada. Cuando lleguen esos días, porque sí que van a llegar, si no tienes claro el por qué, lo que va a hacer es desmotivarte completamente y vas a querer abandonar el aprendizaje. Y por supuesto, no queremos que suceda eso. No queremos para nada que nos suceda. Es más, lo que queremos es que nos pase todo lo contrario, que cada día tengamos esa meta como allí, como siempre visible, siempre al alcance y digamos, bueno, sí, la voy a alcanzar. Y yo les comentaba en la última clase que la hicimos el día viernes vía Telegram, les comentaba que a mí me gusta hacer retos. Yo me pongo muchos retos personales, incluso he compartido varios retos aquí con ustedes, tanto en el canal de YouTube como por aquí, por Instagram, he compartido varios retos con ustedes. Porque a mí personalmente esto de ponerse reto, de marcarse metas y metas cercanas, objetivos grandes donde vas a tener una gran recompensa, a mí me da mucha satisfacción lograrlo y además me hace sentirme tan motivada, tan llena de energía para alcanzar esa meta en muy corto tiempo que lo que hago es comprimir una meta muy grande en un poquitito de tiempo, pero sí que doy mucho de mí misma para poder alcanzarlo. Y eso es excelente. Si lo quieres probar, inténtalo. Yo lo he comentado varias veces, pero lo voy a volver a decir aquí. Yo el examen A1 de alemán, yo no sabía nada de alemán, nada para qué mentirles, no sabía nada, ni jaló, ni nada por el estilo, nada de nada. Y lo que hice fue apuntarme al Prüfung directamente sin conocer nada de alemán, nada. Fui a la escuela, la escuela oficial, en donde te apuntas para el Prüfung, me apunté, lo pagué y me dieron, el próximo Prüfung se presentaba en 50 días. Así que tuve 50 días para prepararme para ese examen. 50 días para aprender todo lo necesario para aprobar el examen A1 de alemán. Y en esos 50 días lo logré, lo pude presentar y lo aprobé. Así que esto de ponerse retos es algo que puedes hacer, no me llega la palabra, pero es algo que puedes hacer y que es de sumo valor según tus prioridades y según cuál es tu porqué. Pero es algo que deberías probar si aún no lo has hecho. Ok, vamos a pasar entonces una vez que tengamos el paso número 1 ya súper claro, ya sepas cuál es tu porqué, vamos a pasar al paso número 2, que son las herramientas. ¿Qué herramientas necesitas tú para aprender alemán? Y esto es algo así como el porqué. Esto es algo súper personal. El otro día yo publiqué un video en YouTube en donde decía cuáles eran mis 4 herramientas favoritas, qué aplicaciones uso para aprender alemán constantemente. Y son las 4 que de verdad uso y las 4 que me gustan. La primera era, bueno, no las voy a decir en el orden que la dije en el video porque no lo recuerdo el orden, pero sí que son las mismas. Las aplicaciones que me gustan son YouTube y suelo ver en YouTube cosas de comida, cosas de receta de cómo hacer galletas, de cómo hacer un pollo en salsa, pero esas recetas las veo en alemán. Incluso tengo un par de canales que me gustan porque la persona que tiene ese canal de YouTube habla como un poco más calmado, más tranquilo y me gusta mucho también su tono de voz, así que me gusta mucho ese canal y eso sé que me gusta y
ese saber lo he logrado porque he visto un montón que no me gusta, un montón de canales. Pero lo que sí hago es elegir un tema que me guste y ¡chas! Uso la aplicación. Me valgo de esa herramienta para aprender, para aumentar mi aprendizaje. Otra herramienta que uso es el diccionario Leo. Este diccionario me gusta muchísimo porque sí que en el alemán hay que aprender mucho vocabulario. Creo que para todos los idiomas hay que aprender muchísimo vocabulario. Pero la diferencia de por lo menos el alemán con el inglés es que el alemán tiene 3 géneros. Tiene el género masculino, tiene el género femenino y el género neutral para los sustantivos. O sea, los artículos que preceden a los sustantivos pertenecen a esos 3 géneros y esos géneros no se corresponden siempre con los géneros en español. Entonces, o sea, para lo que, por lo menos para ponerte un ejemplo, para nosotros en español la mesa es femenina, es la mesa. Y en alemán no es femenina, pertenece al género masculino, es der Tisch, der Tisch. Entonces, en alemán y en español los géneros de los sustantivos no necesariamente se corresponden. Por eso uso este diccionario Leo, que es un diccionario que me encanta, porque es un diccionario que tú buscas la palabra y él te dice qué es la palabra. Te dice si la palabra es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un adverbio o si es un verbo. Y si es un sustantivo, te dice a qué género pertenece y cuál es el plural. Me encanta ese diccionario. De verdad, no es publicidad, no es nada. Simplemente es que me gusta mucho y lo uso muchísimo en la vida diaria. Ok. Ok, ya va, que estoy leyendo un comentario de Evelyn que dice: gracias por la motivación, justo hoy he tenido mi Mondelez Proof. Oh, genial. Ojalá que el resultado sea muy, muy satisfactorio. Que haya salido todo bien. Ok, bueno. Si tienen más comentarios, me lo van escribiendo allí. La otra herramienta que uso son podcasts. ¿Y por qué escucho mucho podcast? Primero porque te ayuda mucho a comprender las palabras y a como que tu oído se vaya entrenando a la vida cotidiana. Eso me gusta mucho los podcasts y además porque los puedes escuchar sin tener que verlos, como en el caso del video de YouTube, que de pronto si es una receta de cocina tienes que estar ahí viendo la receta y es como tienes que centrarte en eso, como tienes que estar ahí dedicado 5 o 10 minutos. Pero en cambio los podcasts puedes ir haciendo otra cosa, puedes estar trabajando, puedes estar limpiando, puedes hacer un millón de cosas y puedes estar escuchando. Entonces algo que te permite, una herramienta que te permite hacer varias cosas a la vez, por eso me gusta mucho. Entonces aquí en esta parte de herramientas, tú tienes que elegir la herramienta que te guste más, tu herramienta favorita. ¿Cuál es la herramienta que a ti te funciona para aprender alemán? Aquí Maca dice: ¿dónde puedo adquirirlo? Maca, si estás hablando del diccionario, lo puedes descargar ahí en Play Store, en Google Play Store, y es gratis. Así que está genial. Hay otras aplicaciones que también son gratis, que sí que te enseñan alemán, ¿no? Que te enseñan de una vez alemán y frases completas. Y estas aplicaciones sí que yo las he usado. Una de esas aplicaciones es Duolingo, por ejemplo, que yo la he usado, pero sí que la dejé de usar por 2 razones fundamentales. La primera es que las palabras o las oraciones, sí que Duolingo te enseña mucho la estructura de la oración y eso me gusta mucho, pero sí que te enseña con oraciones que no son de uso cotidiano. Entonces terminas aprendiendo muchísima información, pero que no vas a poder aplicar nunca o casi nunca en la vida cotidiana. Y sobre todo al principio no necesitamos ese tipo de contenido porque al principio necesitas oraciones como la que hemos visto en clases, como la que vimos en las primeras clases del bootcamp. Oraciones como Wie geht es dir, Wie geht es Ihnen, saludos, hallo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Todas esas cosas son las que necesitas conocer y las que necesitas practicar. Si tú de repente ves una oración como, no sé, mi perro tiene una falda morada,
cuándo vas a usar esa oración. Por eso no me gusta mucho esa aplicación. Y la segunda razón por la que no me gusta es porque si tienes preguntas, si te quedaste con una duda, con alguito ahí, no hay a quien preguntárselo. No hay quien te resuelva la duda. Entonces, bueno, cada quien sus gustos. Simplemente aquí te digo que tú elijas la herramienta que a ti te funcione. Quizás a mí no me funcionan ciertas aplicaciones porque las he probado y porque no me gustan, pero a ti te van genial. Así que tú mismo tienes que elegir cuáles son las aplicaciones que más te funcionan para estudiar alemán, para aprender alemán. Y otra cosa, otra aplicación que se me quedaba por ahí es Anki. Esa es una aplicación que sí que es como flashcard, como tarjetas. Yo a veces la uso en el teléfono, pero lo que suelo hacer con muchísima más frecuencia es hacerme las tarjetitas en la mano. Para mí, yo soy mucho más visual y me gusta así como ponerle color, hacer las tarjetitas, y eso me ayuda mucho más a recordar el contenido de cada una de esas tarjetas. Pero esa técnica de aprendizaje, de hacer tarjetas de memorización, para mí es indispensable. Me ayuda muchísimo a aprender nuevo vocabulario y es una herramienta de aprendizaje muy buena. Si no lo han hecho todavía, pruébenlo para aprender nuevo vocabulario, que está genial. Entonces, como les dije antes, ustedes mismos, cada persona individualmente, tiene que elegir su herramienta, lo que le guste para poner en práctica todo lo que va aprendiendo. Y puedes unir una herramienta o un método de aprendizaje con otro y hacerlo muchísimo mejor. Ya te voy a dar un ejemplo. Sí, los videos del bootcamp van a quedar guardados en YouTube. Incluso este de ahora lo voy a subir también a YouTube. No lo voy a dejar en Instagram, pero sí que lo voy a subir a YouTube seguramente mañana. Les decía que pueden unir una herramienta de aprendizaje con otra herramienta. Para darles un ejemplo para que se sitúen mejor. A mí me gusta mucho usar las flashcards. Las tarjetitas con la palabra en alemán por un lado y al reverso la traducción en español. Y esa la uso tanto para vocabulario simple como, ejemplo, me quiero aprender la mesa der Tisch. La ventana, das Fenster. Tanto para ese vocabulario simple como para palabras completas, oraciones completas, perdón. Por ejemplo, una de las oraciones que teníamos en el bootcamp era Wie geht es dir? ¿Cómo estás tú? Entonces, por un lado tendría que escribir Wie geht es dir? Y por el otro, ¿cómo estás tú? Y así, por un lado alemán, por un lado español, muy fácil, vas aprendiendo el contenido. Esa técnica de aprendizaje la puedes juntar, la puedes unir con otra técnica de aprendizaje. Por lo menos a mí me sirve mucho una técnica de aprendizaje que se llama el Palacio de la Memoria, sobre todo para escribir. En el momento en que me aprendí la estructura de las cartas en alemán, sí que los alemanes, y esto no lo digo con mala intención, sí que los alemanes son personas muy, muy estructuradas, muy, muy cuadradas, y no me malinterpreten, no lo estoy diciendo con ninguna mala intención. Son muy estructurados y para casi todo hay una estructura. Por eso cuando le agarras el truco al idioma te resulta muy fácil porque es muy estructurado. Incluso son tan estructurados que incluso para escribir una carta hay ciertas posiciones, ¿no? No puedes poner todo donde te plazca, no, tiene que ir el encabezado, el saludo, la introducción, la despedida, el cierre. Y para aprenderme esa posición de la oración y no dejarme nada por allí a la deriva, lo que hice fue usar una técnica de aprendizaje que se llama el Palacio de la Memoria. Lo usé, lo practiqué con un escenario que sí que conocía, con un plano de una casa que sí que conocía muy bien. Lo practiqué varias veces y eso se me quedó allí en la memoria. Entonces junté la técnica de los flashcards para aprenderme el contenido y la técnica del Palacio de la Memoria para aprenderme la ubicación. Estas dos técnicas juntas hicieron que es muy poco probable ya que a estas alturas se me olvide la posición de las cartas en alemán, de cómo va estructurada una carta tanto formal como informal en alemán, porque sí que me lo aprendí poniendo en práctica estas dos técnicas de memorización.
Entonces allí, bueno, ustedes eligen las herramientas que más les gustan y también pueden unir una herramienta con otra. Ay, voy a contestar esto aquí, que me gusta esta pregunta. Y Alex dice, ¿y para la procrastinación? Oye, Alex, que la procrastinación es todo un reto. Así que podemos hacer el fin de semana un videíto hablando o un directo hablando sobre la procrastinación, porque eso es todo un tema, todo un desafío mantener esa motivación. Pero una de las cosas, para no dejarte así y darte un adelanto, una de las cosas que a mí me ayuda a ser más organizada y a procrastinar menos, aunque sí que lo hago, pero a procrastinar menos, es una buena planificación. Tener la buena planificación y hacer la planificación con antelación. O sea, yo los domingos por lo general hago la planificación de lo que me gustaría aprender en la semana. Entonces tener esa planificación me ayuda a no andar a la deriva, a no ir el lunes o el martes y decir, ¿y ahora qué voy a aprender? O pasarme, no sé, yo le dedico muy poco tiempo al aprendizaje, entonces pasarme de los 40 minutos que le dedico, pasarme 10 o 15 buscando qué es lo que quiero aprender. No, para eso lo hago, toda esa planificación la hago los días domingo y eso evita mucho que me dé pereza y que me prefiera quedarme en la cama antes de pararme a estudiar, a ponerme a aprender alemán. Esa es una de las herramientas. Quizás el fin de semana hablemos un poco más de eso. Ok, vamos a ir con el paso número 3. Recordemos que el paso número 1 era tener claro tu por qué. El paso número 2 era saber qué herramientas son las que quieres usar para ampliar tu aprendizaje. Y el paso número 3 es cuánto tiempo vas a dedicarle a aprender. Y aquí lo acabo de decir antes, el tiempo, eso sí que lo decides tú, solo tú. Pero ahí yo te voy a dar varios tips para que veas la diferencia. Igual esto es ensayo y error. Tú tienes que probar qué es lo que a ti te beneficia. Yo lo he intentado varias veces y sobre todo al principio, como tenía mucha energía, mucha motivación, muchas ganitas, me dedicaba mucho, ¿no? Después hacía un trabajo de 8 horas, llegaba del trabajo y me ponía 2 o 3 horas a aprender alemán, pero yo también tengo esposo y también tengo hijos y una casa y una vida. Entonces, sí que se me hacía muy complicado. Entonces, cuando tienes un horario tan complicado, lo que pasa es que te agotas, te cansas, porque eres un ser humano normal. Entonces te cansas y todo se rompe por la cuerda más floja. Y en este caso, lo más flojito es el aprendizaje, porque no vas a dejar a tu familia de lado, no puedes dejar el trabajo de lado. Entonces, ¿qué dejas de lado? El aprender alemán. Con el tiempo, como les digo, ensayo y error, fui probando qué era lo mejor para mí. Y ahora sé que lo mejor para mí no es dedicarme muchos minutos porque mi concentración no da para tanto. Entonces vuelvo y les comento otra vez, parezco un lorito repitiendo lo mismo, pero es que funciona, por eso lo repito tanto, para que lo pongan en práctica porque funciona. Vuelvo a enfocarme en la planificación y una vez que tengo todo planificado, lo que hago es dedicarme 20, 30 o 40 minutos, pero 40 minutos como un máximo, ya de 40 minutos no se pasa, pero sí como 20, 30 o 40 minutos y hago actividades que me gusten. Y esas actividades, que ya vamos a hablar un poco más adelante de eso, y esas actividades que me gustan las hago en alemán. Por ejemplo, uno de mis retos y de las cosas que me gusta hacer es leer. Y me gusta leer mucho en español, pero intento también ponerme la meta de leer en alemán. Y cada día o cada día por medio intento leer un poco en alemán. Leer cualquier cosa, o tengo un libro que quiera terminar, o una revista, o un folleto, o un artículo de un periódico, pero leer constantemente por lo menos. O puedes hacer cualquier cosa que te guste. Supongamos otra vez que estás comenzando en este camino, en esta travesía de aprender alemán. Y en este recorrido comenzaste con el bootcamp, comenzaste con todo con el bootcamp. Y
Lo primero que hemos visto en el bootcamp es aprenderte los personal pronomen en el caso nominativo, porque son los que más usamos. Entonces ya el día 1 te aprendiste los pronombres personales, pero vamos a seguir ahí en el caso nominativo. Entonces, no sé, día por medio, 2 días después de aprenderte los personal pronomen, te puedes aprender los artículos definidos, los de adi, das, di. DA para masculino, di para femenino, das para neutro y di otra vez para plural. En 2 días después te puedes aprender entonces los artículos indefinidos en el mismo caso nominativo. Ein, eine, ein. Ein para masculino, eine para femenino y ein para neutro. Entonces, esta información que es gramática pura te va ayudando. Pero sumado a eso, recuerdan los cuadritos que vimos, el cuadrito negro y el cuadrito rojo, que si no lo tienen, únanse al grupo de Telegram, porque ahí en Telegram tenemos los dos cuadros, está el PDF con el cuadro negro y el cuadro rojo. El cuadro negro es del cuadro de la teoría y el cuadro rojo es el cuadro de la práctica, poniendo esa teoría, esa gramática que hemos aprendido o que nos hemos propuesto, artículos definidos, artículos indefinidos, pronombres personales, en el caso nominativo, y luego hacemos ejercicio, hacemos ejemplos, intentamos construir oraciones, a eso le sumamos escribir un diario, hacer oraciones de uso cotidiano. Todos esos pequeños pasos que no necesitan mucho tiempo, todos esos pequeños pasos ayudan. Son como pequeñitos granitos de arena que van haciendo cada día un pequeño montoncito y al final vas a tener una montaña enorme de conocimiento. Pero eso, como vuelvo y te repito, es algo que tú tienes que definirlo. Tú tienes que decir qué tiempo, porque ya lo hayas probado. Tienes que ir probando de a poco. Quizás a ti te funciona aprender 60 minutos corrido de alemán porque tienes una concentración súper bendecida y te funciona muy bien, o al contrario, te funcionan 15 minutos pero 2 veces al día y también lo haces espectacular. Como tú lo quieras hacer, pero lo importante es que lo hagas, lo importante es que lo pongas en práctica y que dediques un tiempo de estudio al aprendizaje del alemán. Y preferiblemente, para ya cerrar con este punto número 3, preferiblemente que el tiempo de estudio sea cada día a la misma hora, para que el aprendizaje se vuelva un hábito. Eso es lo ideal, lo que deberíamos hacer, convertir del aprendizaje del alemán un hábito, y así evitamos la procrastinación. Cuando ya es un hábito, ya nos sale naturalmente hacerlo. El punto número 4 es algo que ya hemos hecho en este bootcamp y es aprendernos frases enteras. Y aquí les vuelvo a repetir lo que les dije en la primera clase. Aprender frases enteras tiene su ventaja, pero también es como un arma de doble filo, porque si aprendemos solo frases completas, frases enteras, lo que va a pasar es que en un momento dado sí que podemos decir muchas cosas, pedir muchas cosas, comunicarnos muy bien porque sabemos frases enteras, pero en un momento dado puede que se nos olvide una palabra y la querramos sustituir por otra, o por un verbo, un pronombre, cualquier palabra se nos olvide, la querramos sustituir por otra, y como no sabemos únicamente las frases así y ya, entonces no tengamos la capacidad para poder sustituirla y menos rápidamente. Eso es la parte negativa, pero sí que tiene muchísimas ventajas, muchísimas partes positivas, y esas ventajas y esa parte positiva son que aprenderte frases estructuradas te ayuda a sentirte más motivado porque tienes más capacidad de hablar, más capacidad de comprender y más capacidad de reaccionar cuando tienes un interlocutor frente a ti. Porque cuando te aprendes frases ya listas, ya hechas, completas, ya sabes que esas frases están bien, que no están mal declinadas, que no tienes que revisarlas, que si la posición de la oración, que si el verbo iba atrás o iba adelante, iba en el medio, no tienes que pasar por todo ese estrés en 2 segundos, sino que ya sabes que ya está todo bien hecho, simplemente la sueltas y listo, esperas la respuesta y así mantienes una conversación. Entonces, en este punto número 4 de usar frases completas, frases ya listas, ya hechas, completas,
hay que hacerlo con moderación, ¿no? Usar algunas listas y algunas otras no, o usar algunas frases listas como esa wie geht es dir, ich möchte gerne, X cosa, ich hätte gerne, X cosa, pero hacer eso que yo te acabo de decir, ich möchte gerne, y ahí tienes como una pequeña frasecita, pero el final de la oración lo dejas porque lo podrías cambiar por cualquier cosa casi. Ich möchte gerne ein Stück Kuchen, a mí me gustaría un trozo de Kuchen, o einen Computer kaufen, comprar una computadora con la misma frase, ich möchte gerne. Entonces, aprenderte el inicio de la oración y dejar el final para poderlo hacer con palabras improvisadas también es una buena opción en este punto número 4 de aprenderte frases enteras. Vamos a pasar al punto número 5 y es el punto final de esta clase y es haz lo que te gusta, pero eso que te gusta, hazlo en alemán. Lo que sea que te guste hacer, pero haz eso que te gusta en alemán, porque así vas de una vez aprendiendo. Hace un ratito leí una pregunta que decía, ¿qué hacemos cuando no tenemos ganita, cuando queremos puro procrastinar y sabemos que el aprendizaje es algo importante, pero no nos apetece hacerlo? ¿Qué hacemos? Hacer lo que te gusta, pero hacerlo en alemán. Por lo menos, si tú tienes dos opciones, ¿no? Estás entre sentarte frente a tu escritorio o tu computador y comenzar a aprenderte los, no sé, artículos indefinidos en el caso acusativo, porque ya has subido un poco el nivel y ya vas por ahí, los artículos indefinidos en el caso acusativo. Tienes esa opción número 1, pero no tienes ganas de sentarte en el computador porque ya llevas 6 días haciéndolo y estás agotado, no quieres hoy. Entonces lo que puedes hacer es irte a la opción 2, que la opción 2 podría ser ver una película, una serie o una cosa que te guste, un cortometraje, lo que te guste, pero verlo en alemán, si en caso de que te guste mucho ver la tele, o si no te gusta ver la tele y te gusta leer, entonces podrías leerte un libro, una revista, un artículo de blog en alemán, u otra opción podría ser, no sé, ver, a mí me gusta mucho ver perfiles de Instagram. Me gusta mucho ver perfiles de Instagram de historias de gente que va hablando, gente que yo sigo porque me gusta lo que hacen. Y esas personas, cuando veo sus historias, van contándote cosas, van hablando sobre su día a día y como son Instagramers alemanes, todo lo van diciendo en alemán. Entonces es como aprender alemán indirectamente, aprender sin sentir que estás ahí sentado con un lápiz y un cuaderno, ay, qué aburrido. No, aprender alemán indirectamente. Ok. Aquí Petunia dice, me gusta leer mucho, pero no hablo alemán. Y en el caso de la lectura, cuando leemos en alemán, lo que pasa, y sobre todo si lees temas de actualidad, temas, si lees blogs o si lees libros con un lenguaje muy coloquial, libros muy nuevos, con un lenguaje muy de la vida cotidiana, lo que pasa es que vas armándote de frases, oraciones y palabras que te van a ayudar a usarlas en la vida cotidiana. Frases que son de la vida normal, del día a día, y que ya las habrás leído muchas veces en el libro, muchas veces en ese artículo, en esa revista, en ese blog, y que te va a servir para la vida cotidiana. A mí, por lo menos hace un tiempo atrás, tomé una fiebre jugando un videojuego, me lo descargué en mi celular y me dio así como, quiero jugar. Todo el tiempo terminaba el trabajo y quería solo jugar al videojuego. Pero lo que hice fue eso, hacer algo que me gustaba, que era jugar ese videojuego, pero lo que hice fue poner ese videojuego en alemán. Entonces el videojuego sí que es un caballero, un hombre, el actor, ¿no?, del videojuego, el protagonista, es un hombre y ese hombre tiene que ir remodelando un jardín, construyendo un jardín.
y tiene mucho diálogo. Entonces va construyendo todo ese jardín y va conociendo a nuevas personas, va hablando y todo eso lo va haciendo en alemán porque yo me he puesto el videojuego en alemán. Entonces ahí sin querer queriendo, sin sentir que estás aprendiendo, vas leyendo los diálogos y vas intentando comprender porque si no lees ese diálogo en alemán no vas a saber qué es lo siguiente que tienes que hacer. Entonces lees el diálogo, lo interpretas, vas y sabes lo que tienes que hacer y haces la siguiente acción del juego y así vas esforzándote por aprender alemán, a leer, a comprender y luego de leer tanto las mismas frases, al final las terminas usando en el día a día. Por lo menos en ese videojuego había una frase muy común que decía algún tiempo más tarde, einige Zeit später, y esa frase a mí se me quedó de ese videojuego y al final es una frase que ya incluí en mi día a día, en mi vida cotidiana. Y ahora cuando algo se tarda mucho, no sé, estamos en una fila en el supermercado y la persona de adelante tarda un montón en sacar la cartera para pagar, yo puedo decir esa frase como einige Zeit später, algún tiempo más tarde, cuando le digo la gana, sacó la billetera para pagar. Entonces, esas son pequeñas estrategias y pequeñas cositas que puedes hacer para aprender alemán o aumentar el aprendizaje del alemán sin sentir que estás aprendiendo, sin sentir que te estás dedicando a estudiar, sin sentirte abrumado y desmotivado. Simplemente lo estás haciendo porque es algo que lo has incluido en tu día a día, en tu vida cotidiana. ¿Tienes alguna pregunta? Ya, estos han sido los 5 pasos que hemos visto en la clase de hoy. El paso número 1 era tener claro cuál es tu porqué. El paso número 2 es conocer las herramientas que necesitas para aumentar tu aprendizaje. El paso número 3 era qué tiempo vas a dedicarle al estudio. El paso número 4 era apréndete frases completas. Y el paso número 5 era haz lo que te gusta, pero hazlo en alemán. Ok, aquí dice, yo tengo configurado mi teléfono, me supongo, porque dice configurado en alemán, supongo que es tu teléfono. Ya, y me familiarizo con los números. Sí, eso como les decía hace ratito, esas pequeñas acciones van siendo como un granito de arena, que si tú ves un granito de arena solito, no hace nada, pero juntas un granito a cada rato, un granito de arena y te sirve para hacer una montaña, para hacer un gran montón. Entonces eso es lo que tenemos que hacer con el aprendizaje, ir juntando esos pequeños granitos de aprendizaje, por llamarlo de algún modo, para que al final se haga un montón y veamos esos resultados. Recuerden esas herramientas, escuchar, ver videos de YouTube, escuchar podcasts. Eso nos va a ayudar mucho, sobre todo a abrir el oído, a comprender mucho lo que se dice, lo que dicen otras personas y hablando alemán, a entender mucho ese lenguaje coloquial, un Sprache, a comprenderlo bien. Bueno, otra cosa que quería decirles antes de terminar es que sí vamos a continuar ahora que se viene el mes de junio, que en el mes de mayo, ya va, que me enredo, en el mes de mayo hemos hecho el bootcamp y también hicimos un especial del mes del trabajo, un especial con profesiones y hablando de algunas visas que no nos dio el tiempo para hablar de todas, así que en la clase número 1 hablamos en el 1 de mayo, hablamos de varias visas, pero que no nos dio el tiempo para desglosar. Cada una nos quedó por allí un tema pendiente, que era el tema de la homologación, que sí que lo vamos a hacer. Y bueno, hemos terminado el mes de mayo con el bootcamp y vamos a seguir en el mes de junio haciendo más contenido, más material para que ustedes puedan seguir con esto. Porque si ya tomaste la decisión de aprender alemán, si ya tienes tu porqué claro, entonces lo que tienes que seguir una ruta, seguir ese camino que ya lo hemos iniciado con este bootcamp, que ya sabemos cuáles son las estrategias, cuáles son los pasos que debes seguir, sabes cuál es la planificación.
Y ahora lo que debes hacer es simplemente seguir, y nosotros vamos a seguir ahí apoyándolos. Si tienen preguntas, nos las pueden hacer por el grupo de Telegram y obvio vamos a estar encantados de contestar a todas sus preguntas. Si hacen ejercicio y de pronto, ay, no sé si está bien, también pueden mirar, Andrés, ¿será que está bien este ejercicio? ¿Está bien construida esta oración? Y yo voy a estar encantada de contestarle a sus mensajes, porque la idea de esta iniciativa de Mi Alemán es ayudar a las personas que en un momento, porque yo en un momento también he pasado por eso, en un momento en que no sé nada y tampoco tenía los recursos económicos para aprenderlo y no había nadie a quien acudir. Entonces esa es la iniciativa, ¿no? En que sí puedan acudir a alguien, sí puedan encontrar a alguien que los pueda ayudar en este proceso de aprender alemán. Ah, ok, aquí Carlos dice, ¿dónde puedo encontrar, ver todo lo relacionado con la homologación? Sí, Carlos, hace un fin de semana atrás dije que íbamos a hacer un live hablando sobre la homologación, porque sí que se va a tardar como una hora, porque es bastante detalles lo que hay que ver, pero ahí les voy a estar avisando por aquí, por Instagram, en las historias, o por el canal de Telegram. También les voy a estar avisando cuando vamos a hacer ese live de la homologación, porque sí que lo han pedido bastante y que tenemos que hacerlo. Ya yo he preparado todo hasta la presentación, pero es que no he tenido el momento para hacerlo. Pero sí que está por allí pendiente y que lo vamos a hacer, y muy pronto. Ahí está pendiente las historias al canal de Telegram, y ahí vamos a ver todo ese tema, terminar con todo ese tema de la homologación y cómo homologar tu título para que sea válido en Alemania también. Bueno, muchas gracias otra vez por haberse conectado. Das ist alles für heute. Esto es todo por hoy y nos vemos pronto. Chao, chao.